Bien, el tema de hoy, amados hermanos, es una pregunta que queremos responder y tiene que ver con la homosexualidad. ¿Es la homosexualidad pecado? Ese es nuestro tema hoy, así que vamos a hablar desde las Sagradas Escrituras. Usted dirá, hermano, ¿por qué el tema? Sencillamente porque es un pecado y como un pecado, aunque yo lo presento como pregunta, sabemos cuál es la posición de la iglesia, pero hoy vamos a analizarlo con la Escritura para mirar si estamos bien o estamos mal, según la Biblia, respecto al tema de la homosexualidad. La iglesia no puede limitarse a ciertos asuntos de la conducta humana y evitar otros, porque en la enseñanza de todo el consejo de Dios debemos abordar todo lo que la Biblia enseña. Por eso normalmente trabajamos la predicación expositiva de los libros de la Biblia para poder ir enseñando todo el consejo de Dios. Hoy, en este break que hicimos en el mes de julio, suspendiendo un poco las predicaciones según Juan, ahora tendremos 4 temas muy de nuestro tiempo, pero que la iglesia requiere claridad bíblica para enfrentar cómo pensar, cómo actuar frente a estos casos o a estas conductas. Así que hermano, es necesario que todos tengamos claridad, todos los hermanos de la iglesia tengamos claridad respecto a lo que Dios llama pecado. La pregunta ¿es la sexualidad un pecado? Pero antes de responder eso es pensar, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Bueno, lo que la iglesia dice que es pecado, lo que los evangélicos dicen que es pecado. Pecado es todo aquello que no se conforma a la voluntad de Dios, al carácter de Dios. Todo aquello que se sale de lo establecido por Dios, porque el hombre al rebelarse contra Dios ha hecho cosas que Dios ha dicho, no las hagas. Eso es pecado, ir en contra de la voluntad de Dios. Observaremos entonces si la homosexualidad es un pecado. Y si es pecado es porque va contra el carácter y la voluntad de Dios. Pero no es la iglesia la que lo dice. Si es pecado es porque la misma Escritura como palabra de Dios debe decirlo, debe revelarlo. Si la Biblia lo dice, entonces tiene que ser verdad, porque es la palabra de Dios. Bien, para esto vamos a tocar 3 puntos. Esto dice la Biblia frente al tema de la homosexualidad. El segundo, ya habiendo concluido allí el primer punto, es un pecado igual de repugnable a cualquier otro. Y el tercero es un pecado perdonable como cualquier otro. Somos hijos de una época, somos miembros de una sociedad que tiene una manera de pensar. Algunos venimos de una generación anterior en la que se nos enseñó a ver este pecado de una manera, pero ahora tenemos jóvenes a los que se les está enseñando a verlo de otra manera. La idea es que la Biblia nos enseñe a cómo se debe ver esta conducta. Así que vamos a observar qué dice la Biblia. Génesis capítulo 19, versículo 1 al versículo 5, encontramos en un relato, una narración de un suceso, un hecho histórico, las siguientes palabras. Génesis 19, versículo 1 al 5. Voy a leerles. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no,
que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, con todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todo el pueblo junto. Y llamaron a Lot, versículo 5, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Amén. Bueno, esta es una narración hecha por Moisés en el libro de Génesis, que nos trasladan muchos siglos, aún diría milenios atrás. Dios ya había enjuiciado a una generación en la época de Noé, derramando el diluvio, porque la tierra se había llenado de violencia, porque el corazón del hombre era de continuo hacia el mal. La generación destruida por el diluvio, allí no encontramos mención de la homosexualidad. Eso no significa que no hubiese existido. Simplemente Dios dice que el hombre había pecado y Dios decidió eliminar esa generación. Ahora llegamos al capítulo 19 del libro de Génesis, y la Biblia sigue mostrándonos, aún después del diluvio, cómo se va desarrollando la sociedad, y lo que encontramos es que mucha gente murió en el diluvio, pero el pecado no. El pecado va a continuar. El corazón del hombre sigue inclinado hacia la maldad. Y si ustedes observan aquí en esta narrativa, encontramos que unos ángeles visitan la ciudad, mejor, a la familia de Lot. Lot era sobrino de Abraham. Dios, por amor a Abraham, va a librar a Lot de un juicio que va a derramar sobre Sodoma y Gomorra. Pregunto, ¿cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Es probable que nosotros hablemos rápidamente y digamos homosexualidad. Permítanme decirle que quizás sea una de las conductas pecaminosas, pero no la única. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra no es solo porque allí se practicaba la homosexualidad, sino porque es una ciudad rebelada contra Dios. Porque ha pecado contra Dios, y Dios decide dejarnos una evidencia de hasta dónde Él aborrece el pecado del hombre, y nos muestra lo que el hombre merece por su pecado. Claro, aquí lo que dice la Biblia es que estos hombres de la ciudad, varones de la ciudad, vieron que llegaron unos visitantes a la casa de Lot, rodearon en la noche la casa y le dijeron: Lot, saca a esos varones, queremos conocerlo. La palabra en hebreo allí para conocer significa tener intimidad sexual. ¿Quiénes habían venido? Varones. ¿Y quieren tener intimidad sexual con quiénes? Con los varones que habían llegado. Algunos intérpretes o hermeneutas de género, de la nueva perspectiva de interpretación bíblica, han dicho que el pecado allí no era realmente la homosexualidad, porque para ellos la homosexualidad no es pecado, que aquí lo que hay es un problema de la hospitalidad, que Dios va a enjuiciar a la ciudad por falta de hospitalidad. ¿Cómo es que van a tratar mal a unos visitantes? Pues la verdad, yo lo que veo es que hubo hospitalidad. Lot sale y dice que porfió con ellos, les insistió para que ellos se quedaran en su casa. Ellos donde querían pasar la noche, en la calle, pero Lot no permitió. Les rogó que entraran a su casa, lavó los pies, le dijo: van a comer algo y mañana pueden continuar. O sea, ahí hay hospitalidad. ¿Por qué? Otros dirán: bueno, pero Lot fue hospitalario, pero no los demás. Pues obviamente tenía que ser hospitalario a quien recibía la visita. Y quien recibió la visita fue Lot, no fue la otra gente de la ciudad. Así que, amados hermanos, ahí encontramos, es simplemente en la narrativa, nos deja ver que había una inclinación pecaminosa, no la única. Seguramente eran muchas más las obras de pecado de esta gente, pero se pone en evidencia la homosexualidad de los habitantes, de los varones de esta ciudad. Vamos a Levítico capítulo 18, porque estamos mirando qué dice la Biblia. Entonces, Levítico 18, Levítico es un libro escrito para ordenar todo lo que tenía que ver con la obra de ofrecimiento de sacrificios y la conducta del pueblo para ofrecer a Dios
también todo lo que tenía que ver con los levitas y sacerdotes. Pero Levítico 18, 22 es una palabra supremamente clara allí. Y vamos a leerla. Yo no sé, no tenemos acceso a las pantallas de pronto para que algún hermano, si no trajo Biblia, pueda verlo ahí, leerlo. ¿Cómo dice Levítico 18, 22? Dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Bueno, eso lo dice aquí la versión Reina Valera. Pero he revisado otras versiones y dice lo mismo. No te acostarás, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Bueno, lo que está diciendo es, ningún hombre se acostará con otro hombre, y ese acostarse ahí habla de relación sexual. No tendrá relaciones sexuales con un hombre como se tiene con una mujer. El Señor está diciendo no, y los no de Dios no son no sujetos a un tiempo en la historia de la humanidad. Los no de Dios tienen connotaciones que perduran en el tiempo. Así que estamos frente a un no, pero observe, hermano, leía inclusive una interpretación hecha por un comentarista que decía que aquí en este pasaje lo que se está hablando es de la pureza ritual, porque el libro de Levítico habla del rito, y entonces la gente que ofrecía ritos debía ser pura, o mejor, el rito debía ser puro, no tanto la persona, que lo importante era el rito. Pero si usted observa desde el versículo 5 en adelante, el Señor les dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. ¿A quién habló Dios? ¿Habló solo a los sacerdotes que ofrecían los sacrificios? No, habló a todo el pueblo. Observe el versículo 2. Habla a los hijos de Israel. O sea, habla a toda la nación, habla a todo el pueblo. Y diles, y a partir del versículo 6 comienza a mostrarles aquellas relaciones sexuales que Dios considera impuras. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: no se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Dios está prohibiendo esa relación sexual con los parientes. Y a partir de ahí comienza a explicar un poco. Por ejemplo, dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Y lo que está indicando es: no tendrás relaciones sexuales con su papá, ni con su mamá, ni con su hermano, ni con su hermana, ni con su tío, ni con su tía, ni con la madrastra, ni con el padrastro, ni con la esposa del tío. Todo eso está aquí en este pasaje para decirnos: Dios condena relaciones sexuales que no están dentro del marco establecido por Él. Ahora, puede ser que un hombre diga: bueno, yo no tengo relaciones homosexuales, yo estoy teniendo relaciones sexuales con una mujer, pero resulta que esa mujer es su hermana. Eso se conoce como incesto, del latín incastos, que significa impura, una relación no pura. ¿Y quién tiene la autoridad para decir qué es puro y qué no lo es? ¿El hombre? No, no es el hombre no es la regla, el hombre no es el estándar, el hombre no es la medida es Dios, y si Dios ha hablado, la voz de Dios debe ser oída. Por eso le dice: dile a los hijos de Israel. Y luego el Señor va a decir: yo Jehová, como poniendo su firma al final del versículo 5. Ustedes deben guardar mis estatutos, porque yo he hablado, dice el Señor. Así que el Señor está prohibiendo esta clase de relaciones sexuales. Por ejemplo, en el versículo 20 condena y dice: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Bueno, ¿cómo se llama el término técnico para hablar de la relación con la mujer del prójimo? Adulterio. Ya, adulterio. O sea que aquí está condenado el adulterio. No solo en este pasaje Dios condena la homosexualidad, condena el incesto, condena el adulterio, condena, amados hermanos, observe usted el versículo 23.
Ni con animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Mire, Dios no solo está hablando dentro de un asunto de los rituales, Dios está hablando de cómo debe ser la vida del pueblo de Dios y de cómo debe ser su pureza, porque a partir de ahí, cuando ofrezca a Dios, entonces será agradable al Señor. La comida puede estar limpia, pero si el vaso está sucio, el vaso hará abominable o aborrecible la limpia comida que se puso allí. No sé si me explico. O sea que usted y yo somos los vasos. Y a partir de ahí, el vaso debe estar limpio también. Pero cuando vi el comentarista diciendo que era un asunto del ritual, pero que aquí no estaba condenando la homosexualidad, que aquí lo que estaba diciendo era, mire, no te echarás con varón como con mujer. O sea, si te echas con varón, pues hazlo siempre con varón. Si te echas con mujer, hazlo siempre con mujer, para que no sea eso algo ofensivo a Dios. Eso no es lo que está diciendo acá. Eso es lo que quieren que el texto diga, pero no es lo que la palabra está diciendo. Le está diciendo a la misma persona, ¿verdad? Le está hablando. Si usted quiere observar Romanos capítulo 1, en el 18 en adelante va a decir que dejaron el uso natural y que se encendieron hombres con hombres en su lascivia, y que las mujeres dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios al comienzo dice la palabra, varón y hembra los creó. Varón y mujer los hizo y le dijo, fructifiquen, multiplíquense, y les permitió la sexualidad en ese marco que Dios establece. La sexualidad es una bendición de Dios dentro de la regla que Él dejó para el hombre. Fuera de la regla es pecado. Usted entra a un supermercado y toma un producto y sale de ahí con el producto. Ha roto una regla. ¿Cuál es la regla que debe observar allí en el supermercado? No olvide pasar por la caja y pagar el producto. Pero usted salta la regla y usted cogió el producto, salió y se lo llevó. Ahora usted es ladrón, rompió una regla. Pero ¿cómo es que ahora usted puede hacerlo y no ser ladrón? Es la misma acción. Coge el producto, solo que ahora usted va a salir y deja un dinero por el producto, ha cumplido una regla y no tendrá ninguna sanción. Pero finalmente la acción es la misma. Quiero decir, la sexualidad dentro del marco de Dios no es pecado, fuera de él es pecado. Y si Dios ha dicho que es entre un hombre y una mujer, pues tiene que ser así. Varón y hembra los hizo. Pero aquí Dios está prohibiendo, no se debe echar con un hombre como lo hace con una mujer. Bueno, aquí prohíbe también la zoofilia, ¿no? Como ustedes observan en el capítulo 23. ¿Qué dicen algunos en nuestros días? Observen, está en los canales de televisión, está en el cine, está en las tertulias que hacen los expertos, los más avanzados en el pensamiento, los más progresistas en su forma de ver la vida. Están diciendo, no es pecado la homosexualidad, porque la homosexualidad parte del amor. ¿Han oído ese discurso? ¿Hay algún pecado que dos personas se amen? Ojo, si le plantean esa pregunta, usted seguramente va a responder, no, si dos personas se aman no es pecado. Pero espere, ¿qué clase de personas son? No, la pregunta tal vez no la hagan de forma directa, porque si le dicen, ¿es pecado que dos hombres se amen? Y yo debo aún tener cuidado para responder. Cuando me preguntan eso, ¿qué clase de amor están tratando de referir? Porque en la Biblia hay ejemplos de amor entre hombres. Es más, Jesús amó a los suyos. Yo amo a mi hijo, que es un hombre. Yo amo a mi padre, que es un hombre.
Yo tengo que entonces discernir bien qué me quieren preguntar. Hermano, tal vez lo que están queriendo decir es que allí la expresión amor significa deseo sexual. Porque algunos están confundiendo el amor con el deseo sexual, con la atracción sexual. Y entonces lo que deberían preguntar es, ¿está bien que dos hombres estén atraídos mutuamente en su sexualidad? Y ante eso vamos a tener que decir que rompe el marco natural de Dios o lo establecido por Dios. No está bien. Sexo es distinto a amor. Usted ama a sus hijos y no tiene deseos sexuales con ellos, ¿o sí? Porque si hay deseos sexuales con los hijos, esa es una perversión, es una distorsión. ¿Pero quieren con el amor justificarlo? Todo. Entonces nos están diciendo cómo hay que amar a las mascotas. Hay que amar a los perritos, hay que amar a los gatitos, hay que amar a los animalitos. Claro que amarlos, amados hermanos, hay que también tener cuidado con eso. El Señor dijo que señoreáramos sobre los peces, las bestias de la tierra. Significa que los cuidemos, que los protejamos. Ese es el mandato cultural de parte de Dios para el hombre. Pero el amor a Dios y el amor al prójimo no incluye los animales. Espero que ustedes lo interpreten bien. Cuando Dios habló del amor a Él, significa que por amor a Él yo cuido los animales. Pero no me está diciendo que amando a los animales yo amo a Dios. Amo a Dios y cuido los animales. Y cuidar los animales implica que yo puedo matar un pollo y comérmelo. No suena bien, ¿verdad? Ya me metí en problemas hoy. Cuidarlos, protegerlos. Bueno, ese es otro tema, otro día lo hablaremos, pero el amor al prójimo incluye solo personas. Por favor. Cuando Dios habla del amor al prójimo, comienza en el quinto mandamiento a decirnos qué es el amor al prójimo. Y en el quinto mandamiento le dice al hombre quién es inicialmente su prójimo, su papá y su mamá. Por eso honra a tu padre y a tu madre. Y no me digan que se honra al papá y a la mamá mientras ellos pasan hambre, pero mi mascota tiene sus mejores alimentos. Eso no es amor al prójimo. Es cuidar la naturaleza, claro, hay que cuidarlos, pero por favor no descuide que por encima está el amor al prójimo y que no incluye a los animales en ese mandamiento. El mandamiento de cuidarlos está en el mandato cultural. Hay que proteger a los animales, hay que cuidarlos. Creo que habla muy mal de un ser humano que abuse de los animales, tanto que Dios aquí dice, ni siquiera tendrás relaciones zoofílicas con los animales, porque es abominación, es perversión delante del Señor. Bueno, quiere decir que el echarse con varón como con mujer, o sea, relaciones homosexuales, es igual que la zoofilia, es igual que el adulterio, es igual que el incesto, que hace parte de esa lista de pecados que Dios ha dicho que atentan contra el carácter de Él, contra su santidad, y que por lo tanto Dios los condena en su palabra. Pero veamos 20:13. 20:13 ahí adelantito. También dice la Biblia, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Oído, es algo parecido a lo que estábamos leyendo. No te echarás con varón como con mujer. Aquí dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. ¿Cuál es la sentencia de Dios? La muerte. Pero ojo, no es solo por pecado de homosexualidad, porque tenemos un serio problema. Nos han hecho creer
a cierta generación nos han hecho creer que la homosexualidad es el pecado más terrible, el más grande, que los homosexuales son la basura más inmunda de la tierra. Y eso, amados hermanos, tenemos que verlo desde la palabra con mucho cuidado, porque Dios no pone en una categoría de mayor pecado este que los otros. Observe, aquí está diciendo que por esta obra pecaminosa los dos deben ser muertos. Pero mire el 12: si alguno durmiere con su nuera, ¿qué clase de pecado es ese? Incesto. Si alguno durmiere o se ayuntare o se acostare o tuviera relaciones con su nuera, ambos han de morir. O sea que Dios no solo está hablando de que la homosexualidad es pecado, Dios está diciendo que el incesto es pecado y que tiene una sentencia igual. Pero también puede observar usted lo que dice el versículo 9: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Y ahí no está hablando de un pecado sexual, ahí está hablando de maldecir, y maldecir es hablar mal del papá y de la mamá. Y hablar mal del papá y de la mamá amerita una pena igual a las otras. Y si la pena es igual, significa que delante de Dios lo mismo es un maldiciente que un adúltero, que un fornicario, que un ladrón, que un homosexual. Tenemos que quitar de la mente que el homosexual es el más pecador. No, es igual de pecador a cualquier otro. Y que cuando nosotros caemos en tener raseros distintos que la Biblia no nos plantea, nosotros pecamos siendo injustos. Ahora, estoy diciendo que no es un pecado. No, estoy diciendo que aquí cuando Dios dice no, es que no se debe hacer. Y si se hace, se configura el pecado, porque no se hace la voluntad de Dios. Ahora, creo que debe quedar claro para nosotros hasta aquí que la homosexualidad es un pecado, pero hay todavía aún más evidencia para poderlo ver. Pero que no solo la homosexualidad es pecado, sino que maldecir al papá y a la mamá es un pecado igual. Tal vez alguno diga, no, qué horrible ser homosexual, qué horrible la vida de una lesbiana, y algunos hablan mal y se sienten de mejor clase porque no lo son. No pequemos así, hermanos. Tenemos que aterrizar estas cosas y verlas, que desafortunadamente el que no peca de una manera peca de otra, y que delante de Dios todos merecen la misma sentencia. Yo vengo de esa generación machista, y como decía uno de mis hermanos en alguna de las reuniones, que el papá le dijo: el día que yo lo encuentre a usted yendo al baño para orinar y se siente en la taza, ese día le doy plomo. Palabras mayores, ¿no? De un papá machista, extremadamente machista. Pero valga decir que quizá él lo que quería decirle a su hijo es: no quiero que usted vaya a comportarse como una mujer. El hombre debe comportarse como un hombre, la mujer debe comportarse como una mujer. Ahora, fácilmente podríamos decir, bueno, es que a la verdad venimos de una sociedad patriarcal, machista, sexista, todo eso. De hecho, inclusive leía cierto intérprete de pasajes del Antiguo Testamento que decía que esa sociedad era machista porque era una sociedad dada a la guerra, y en la guerra se necesitaba enseñarle a los niños a ser muy machos para que fueran a la guerra. Me parece un argumento supremamente necio, como si hoy no hubiera guerra, como si las guerras hubiesen sido eliminadas. Esta es una generación supremamente violenta y dada al conflicto. No. Lo que a la verdad nos está llevando el texto bíblico es: quiero que mi pueblo tenga una conducta sexual que me honre, que me agrade. Y la conducta sexual que agrada es la que Él permite en la palabra. Ahora, el ser humano
no va a vivir conforme a la dirección de Dios, sino que va a vivir conforme a lo que el corazón le dice. Es más, allá afuera muchas personas aconsejan así: haz lo que tu corazón le diga. Pero la Biblia viene y nos dice: el corazón es perverso y engañoso. O sea, ¿cómo vamos a pedirle a alguien que es perverso y engañoso que me aconseje? Es un gravísimo error. No busque consejo en su corazón. Su corazón, como el mío, está lleno de inclinaciones malsanas que van en contra de la voluntad de Dios, y solo puedo buscar un consejo recto en Dios y en su santa y gloriosa palabra. Así que, hermanos, observe también lo que dice Primera de Timoteo 1:10. Primera de Timoteo 1:10. Porque no solo es el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que la Biblia habla de este tema. Llegando allí, a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice así: para los fornicarios, la palabra aquí es porneia. Luego dice para los sodomitas, y la palabra aquí es arsenokoitai. Porneia, fornicación, es toda distorsión de la sexualidad, toda. Cualquiera de las parafilias es fornicación. Claro, podríamos usar expresiones técnicas para referirnos a cada una de ellas, pero la Escritura viene y habla de fornicación. La pornografía es un pecado, es pornea. Y puede hacer que uno diga: uy, no, ese homosexual, qué horrible se ve, qué malo, qué perverso, que venga, descienda fuego del cielo sobre él. Pero si usted comete pecados que Dios prohíbe, usted merece el mismo juicio. O sea, ¿por qué creemos que Dios tiene que ser más severo con el otro? Porque usted, como no hace ese pecado, como que Dios con usted debe ir más despacio. Eso no está bien, hermano. Y la iglesia no puede caer en ese error de una doble moral. Ahora, nosotros como iglesia no estamos para señalar al homosexual y condenarlo y estigmatizarlo y burlarnos de él. Esa no es la conducta de un discípulo del Señor. Usted no anda estigmatizando a los mentirosos y menospreciándolos, no. Usted no anda haciéndolo con los borrachos. ¿Por qué lo hace con los homosexuales? Entonces eso dice que no estamos haciendo las cosas bien. Si cualquiera de estos pecados es tan ofensivo delante de Dios. Mire, 1:10 dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. ¿Y para quiénes? Mire, si yo empezara aquí a decirles, hermanos, haciendo una confesión pública, que hasta mal no sería, ¿verdad? Pero que si preguntáramos: ¿hay algún fornicario entre nosotros? Levante su mano, al final lo estaremos orando. Bueno, por favor no vaya a levantar la mano, obviamente, ¿no? No lo vaya a hacer. Dios sabe. Dios conoce el corazón de cada uno. Pero muy seguramente si hiciéramos el ejercicio, muchos levantaríamos la mano. Ahora, si yo preguntara para los sodomitas, tal vez alguno diga: uy, yo no, qué asco. ¿Y por qué no siente asco con lo primero? Pero viene algo más. ¿Alguno de ustedes ha sido secuestrador? No, Dios me guarde. Dios me libre. Dios lo escucha, hermano. Pero viene algo más. Para los mentirosos debería decir: Dios me guarde, Dios me libre, porque la mentira es un pecado igual a la homosexualidad, a la fornicación, al adulterio, al homicidio, al secuestro, a la estafa. Sé que algún hermano puede estar pensando: no estoy de acuerdo. Bueno, aquí está la Biblia diciendo en la misma línea, en la misma categoría. No está diciendo este es más grave, este es menos grave. La Biblia lo está dejando en la misma lista. Así que yo estoy partiendo de lo que aquí el texto está afirmando, hermano.
¿Alguno por casualidad dice mentiras? ¡Qué asco! Quiero decir, cualquiera de los pecados que nosotros cometamos son asquerosos delante de Dios. Y no solo la homosexualidad, porque es que así nos han querido hacer pensar, y eso hace que la iglesia tenga problemas para llevar el evangelio a una población que necesita escuchar de la palabra de Dios también. Es un pecado igual de repugnable a cualquier otro. Mire, ahí mismo en Timoteo, bueno, leamos desde el 9, primera de Timoteo 1:9, dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Paro ahí. ¿Ven bien esa lista ustedes? La ley fue dada para denunciar esas conductas en los hombres, y que esas conductas hacen al practicante merecedor de una sentencia. La ley profiere, ¿cómo se dice? Bueno, dice que quienes practican tales cosas son dignos de muerte, dice la palabra. Bueno, pues aquí está diciendo que no es solo para el pecado de la sodomía, sino para el pecado de la irreverencia. Los profanos. ¿Qué son los irreverentes y profanos acá? Las personas que se levantan contra todo aquello que es símbolo de la espiritualidad o que es objeto de culto. Todo aquello que se considera sagrado, cuando usted va contra eso que es sagrado, es una profanación, es un acto de irreverencia. Y eso es un gravísimo pecado. Pero luego viene dos pecados ahí mencionados: los parricidas. ¿Qué es un parricida? Uno que mata al papá. Uy, qué cosa tan grave, qué pecado tan grave matar al papá. Pero viene el otro. ¿Cuál es el que sigue? Ahora, ¿qué es más pecado? ¿Matar a la mamá o matar al papá? Pero es que culturalmente es más pecado matar a la mamá, porque somos parte de una sociedad matriarcal también. Usted va por la calle y le dicen su papá, ¿sí? O sea, le insultan a su papá. Y usted tal vez no se enoja tanto como si le insultan a la mamá. Es más grave que insultan a mamá. Es menos grave que insultan a papá, porque tenemos doble rasero para ver las cosas. Es igual de pecaminoso asesinar al papá como asesinar a la mamá, como asesinar a cualquier otro ser humano, porque luego dice para los homicidas. En estos días, no sé si ustedes conocieron, ayer estaba escuchando una noticia de una señora que fue detenida porque mató a su hija de 2 años y medio. La mamá mató a su hija de 2 años y medio. ¿Cómo la mató? A puñaladas. Uno dice: qué mundo tan malo en el cual nosotros estamos viviendo. Siempre ha sido así de malo. Usted va y lee la Biblia que por allá unas señoras mataron el niño y se lo comieron, y que al otro día tuvieron problema porque la otra no quiso cocinar, rostizar a su bebé. De tal manera que siempre ha habido esa maldad en el corazón humano. Pero luego en el 10, ya lo leí, ahí está la mención para los pecados sexuales: fornicarios, sodomitas, ahí aparecen. No es más pecado el sodomismo que la fornicación, es igual. ¿Qué es fornicación? Algunos creen que la fornicación es solo el acto sexual entre personas no casadas. No, fornicación es toda distorsión de la sexualidad, toda práctica contraria a lo establecido por Dios. Claro que sí. Relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es fornicación, es inmoralidad. ¿Porque qué lo empuja? ¿El amor? No, porque el amor todo lo espera. Entonces, ¿qué mueve a la persona? La lujuria. Y detrás de todos estos pecados es la lujuria la que mueve.
La lujuria mueve al hombre a ver pornografía. La lujuria mueve al hombre a encontrarse con la vecina que es la esposa del vecino. La lujuria lo mueve inclusive a ver a los animales con ese atractivo sexual. Estaba escuchando a un experto que decía que el hombre, en el cerebro se generan una serie de conexiones allá entre las neuronas y que son unas conexiones de placer. Quizá lo que para algunos no lo es, para otros lo es. Que una persona coja de pronto el fuego y comience a quemarse, usted dirá, qué horrible, pero algunos sienten placer así. O sea, hay una distorsión acá en su sistema nervioso que hace que con algo que a otro le causa dolor, a ellos les cause placer. Se han creado esas relaciones de placer en el sistema nervioso. Entonces, es probable que un hombre con esa distorsión vea a un niño y sienta deseo sexual con un niño. ¿Está bien o está mal? Pues está mal, claro que sí. Dañar a un niño, ya lo dijimos, es algo que Dios dice, mejor es amarrarse una piedra de molino y echarse en el mar que causarle daño a un niño. Ahora, aquí viene entonces a decirnos, también dentro de esa lista habla de los secuestradores, después habla de los mentirosos. Pensamos que la mentira, porque socialmente es más aceptada, entonces no es tan pecaminosa, pero no es la sociedad la que dice que está mal y que está bien, es Dios. Si usted dice mentiras, si yo digo mentiras, no soy mejor que el que es homosexual. Estamos en problemas si practicamos estos pecados. Ahora, valga aclarar algo. El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, ya no practica estos pecados, aunque pueda en algún momento caer en esos pecados. No sé si me hago entender. Ya no vive en el lodo, pero corre el riesgo de resbalar y caer en el lodo. Pero poderoso es Dios para levantarle. En cambio, el que practica vive y se regocija como el cerdo en medio del lodazal. Hay una gran diferencia entre el que practica y el que no lo practica, pero que puede resbalar. Si alguna vez yo voy por la calle, hay un destapado y de pronto había un tremendo fangal y me vieron que caía allá y me estoy levantando, no piensen que yo vivo ahí. ¿Qué debería pensar? No, el hermano Luis se cayó, se resbaló y cayó. Ahora, si usted pasa las 2 horas y yo sigo ahí, y luego pasa usted al otro día y me ve ahí, entonces ya no fue que resbalé y caí, es que yo vivo ahí. Y esa es una gran diferencia. Así que, hermanos, vamos a mirar ahora también lo que aquí la palabra del Señor dice. Si usted observa, al terminar el versículo 11 dice que la ley es para todos estos y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito. O sea, los pecados que hemos mencionado antes son pecados según el glorioso evangelio. ¿Cómo es que ahora se nos quiere hacer creer que la homosexualidad está bien? Que es una orientación que no debe ser censurada. Ahora, nosotros no somos jueces de nadie, por favor. No hemos sido llamados a juzgar a nadie. Juzgar ciertas conductas no necesariamente es juzgar a la persona que las comete. Decir, por ejemplo, que el azúcar es dañosa para la salud, estamos hablando del azúcar, no estamos hablando de los que comen el azúcar. No sé si me explico. Estamos diciendo que la homosexualidad es pecado y cualquiera que la practique entonces es pecador. Igual que la mentira, igual que el perjurio, igual que la irreverencia y el profanar y el engañar y el fornicar y el adulterar, igual. Hermanos, la homosexualidad, como cualquier otro pecado,
es un pecado perdonable. ¿Están de acuerdo? Porque si es igual de repugnable, igual de malo y aborrecible por Dios, ¿perdona Dios a los mentirosos que vienen a Él? Porque no a todos. Dios no perdona a todos los mentirosos, Dios perdona a los mentirosos que Él llama. ¿Perdona Dios a los secuestradores que Él llama? Sí. ¿Perdona Dios a los adúlteros que Él llama de su adulterio? Sí. ¿Perdona Dios a los homosexuales que llama de la homosexualidad? Sí, Señor, igual. ¿No cree? Volvamos a 1 Corintios capítulo 6 y ahí vamos a encontrar cosas interesantes para que podamos. Ahora, si usted tiene algunas inquietudes, yo al final le dejo mi número para que podamos conversar, tal vez por WhatsApp, por teléfono, charlar, porque puedo equivocarme en algunas cosas y me gustaría escuchar también su opinión. El próximo martes estaremos en el programa La Luz de la Biblia hablando de esto y usted también puede participar escribiéndonos en el chat ahí y participar de esto. Mire, dice, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hay una pregunta de Pablo, una pregunta retórica. ¿De qué viene hablando como para que él se exprese de esa manera? Si miramos el contexto, hermanos, el contexto era que allí habían unos hermanos que se agarraban a pleitear, se emproblemaban por todo. Unos hermanos, como dicen por ahí los muchachos, se tocaban muy fácil, se molestaban muy fácil. Estos hermanos allí en Corinto, por cualquier cosa se ofendían, parecían a los cristianos de hoy. El hermano no me saludó mal, no me miró, ¿sí? Y así hay personas que se molestan por cualquier cosa. Pues allá en Corinto pasaba igual. Y lo curioso era que algunos defraudaban a los otros y se quejaban de los otros, denunciaban a los hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y el Señor dice, ¿cómo es posible que ustedes estén yendo ante los incrédulos para tratar esos asuntos que deben ser tratados en la iglesia, por las autoridades de la iglesia? Es lo que está enseñando ahí el texto. Porque si usted va ante la autoridad a decirle, señor juez, es que esta persona me mintió, ¿qué le dirá el juez? ¿Es la mentira un delito? No, pero es un pecado. Si es un pecado, entonces lo tratamos en la iglesia. ¿Les parece? ¿Han visto que han llevado a algún adúltero a la cárcel por adúltero? No. Entonces eso no lo va a juzgar el mundo, eso lo va a juzgar la iglesia. Y como iglesia van a tratar de hacer lo mejor posible para ayudar a este adúltero a que deje su adulterio. Porque no es para condenar, es para restaurar, para ayudar. Bien, dice entonces aquí Pablo en el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, ¿lo sabían los corintios? Claro que sí, ellos sabían que los injustos no podían heredar el reino de Dios. Pero tienen un problema, aceptan otras prácticas y Pablo quiere poner el dedo en la llaga de esas prácticas. La ciudad de Corinto era la ciudad más libertina del Imperio Romano. La ciudad de Corinto era la ciudad, yo no sé en estos días, tal vez en nuestra época, cuál ciudad sería la ciudad más perversa en términos de libertinaje sexual en el mundo. ¿Conocen ustedes de pronto por referencia? ¿Dónde? ¿En Ibiza? O sea, en Ibiza uno puede andar así sin ropa y tranquilo. No vayan a Ibiza, hermanos. Es horrible. ¿Eso queda dónde? En España. Bueno, no vayan a Ibiza. Si van a España, bien. Quiero decir otros hablarían tal vez de Las Vegas o alguna ciudad del Brasil, qué sé yo. Y si estamos en Colombia, quizá tengan referencia de alguna ciudad que tiene ya el estigma de ser una ciudad pervertida. Pero, por favor, Corinto tenía un culto sagrado a la diosa del sexo, a Venus.
Afrodita para los griegos, Venus para los romanos. Y allí había un enorme culto orgiástico, perverso a esa deidad. Y en Corinto, los hermanos corintios no veían como algo repugnable esas desviaciones sexuales. Hasta el punto que en el capítulo 5, uno de los líderes de la iglesia le ha quitado la mujer al papá. Ojo, Pablo va a denunciar en el capítulo 5 que la iglesia estuviera como si nada frente a un pecado cometido por uno de los de ellos. ¿Qué pecado? Que uno había adulterado con la madrastra. O sea, le había quitado la mujer al papá. Y estaban callados como si eso no fuera pecado. Por eso es que Pablo viene y le dice: no erréis, no solo eso que ustedes llaman injusticia, que lo es, y que el que practica la injusticia no heredará el reino de Dios, porque así es, pero no erréis, no solo los injustos, sino que también los fornicarios. Otra vez estas expresiones. Ni los idólatras. Sigue diciendo, ni los adúlteros. ¿Qué es un adúltero? Yo sé que usted tiene la definición ahí en su mente. Un adúltero es aquel que quebranta el pacto hecho a su mujer o a su marido. ¿Cómo se quebranta el pacto? Valga aclarar que el matrimonio no es un contrato, eso se lo va a decir el notario o el juez, pero no lo dice la Biblia. La Biblia habla del pacto a la mujer de la juventud. Pacto. El Señor habla contra los sacerdotes, en especial de Judá, y les dice: estoy contra ustedes porque ustedes han sido desleales con la mujer de tu pacto, no la mujer de tu contrato. Un pacto se rompe. ¿Cuándo se rompe un pacto, según la Biblia? Con la muerte. Con la muerte. Ahora, ¿qué pasa, amados hermanos? El adulterio no es solo que se acostó con otra persona, es que rompió el pacto con su mujer, con su marido. Y no solo es por acostarse con la otra persona y tener relaciones sexuales, que es condenable, detestable, aborrecible, perverso, ofensivo delante de Dios, y que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso lo está diciendo la Biblia. Ahora, un hombre podrá decir: yo no me he acostado con ninguna otra mujer, pero Jesús dijo que cualquiera que impulsado por la lujuria deseare, fantaseare con la mujer de su prójimo, ha atentado contra el pacto hecho a su mujer o a su marido. ¿Me estoy explicando bien? ¿Me explico? Un hombre no se acuesta con la vecina, que le parece muy bonita, y él sale a mirarla las mañanas cuando sale a trabajar, todas las mañanas cuando sale el sol. Entonces este señor se levanta, ¿verdad?, a darle rienda suelta a sus ojos, a su imaginación. Pero, oído a esto, ese hombre fantasea sexualmente con esa mujer. ¿Es eso adulterio según Jesús? Sí. Sí, eso es adulterio. Yo me imagino el día que Jesús dijo eso, los apóstoles estaban mirándose unos a otros, porque aunque ellos, igual que los fariseos, decían: no me he acostado con otra mujer, pero aquí en su mente estaban rompiendo el pacto con su mujer. Algunas mujeres dirán: sí, es que los hombres son muy cochinos. Pero qué malos son los hombres. ¿Cómo se da el mayor o cómo se presenta mejor el adulterio femenino? También se consuma con relaciones sexuales, pero si el hombre fantasea sexualmente con la que no es su mujer, la mujer puede fantasear con el marido de la otra. Y ella puede fantasear tal vez pensando que si estuviera con ese hombre estaría más segura, estaría más protegida, me sentiría feliz,
Qué rico sería que él me llevara de la mano, ¿verdad? Mientras caminamos por el centro comercial, fantaseando con ese hombre de esa forma. O sea que eso también es adulterio. Ay, yo pensé que era solo acostarse. No. Eso atenta contra el pacto hecho a su marido. Tal vez el esposo del vecino o de la hermana de la iglesia, ese hombre es admirable, es un manojo de virtudes. Puede ser que usted lo vea así, porque usted no vive con él. Es fácil idealizar a otra persona, solo hay que vivir con él para mirar cómo es el asunto. Mejor no corra el riesgo, ya no peque contra Dios. Hermanos, dice el texto acá entonces, para cerrar, habla de afeminados y habla de los que se echan. ¿Es lo mismo? ¿En el texto es lo mismo? No. Malakoi es la palabra para afeminados, traducido es hombres suaves o delicados. Aquí traduce como afeminados. El afeminado puede sentir atracción por otros hombres, pero tal vez no tener relaciones sexuales con otros hombres, pero se siente atraído, pero aún así está aquí. Porque muy probablemente esa inclinación hacia otros hombres pueda derivarse tal vez de asuntos ambientales, ¿no? La causa de la homosexualidad. Sé que algunos dicen que es genético, pero hay suficientes evidencias científicas. Hay una discusión entre los científicos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros apelan a ciertas autoridades científicas, pero uno de los grandes genetistas que estuvo trabajando en el proyecto del genoma humano, no recuerdo ahora el nombre exactamente, pero él dijo, no existe el gen de la homosexualidad. Eso no es cierto. Y es una autoridad en el campo de la genética. Así no, tampoco puede existir el gen del ladrón, el gen del borracho. No existe, son pecados, son conductas, son inclinaciones. Por alguna razón, muy del ambiente en el cual la persona crece, quizá de las experiencias que tenga, la persona va a inclinarse a eso. Por ejemplo, un niño que tiene un papá demasiado, ¿cómo diría? Déspota. El niño no quiere ser como su papá, aborrece la figura del papá y puede aborrecer su condición de hombre y ver en su mamá a alguien a quien imitar. Y este niño puede ir presentando ya inclinaciones de ser afeminado. Hay algo en él que le lleva a aborrecer la figura varonil. Por eso una verdadera masculinidad en casa es una garantía, es una bendición para los varones y para las niñas. Porque cuando una niña es maltratada por su padre, es irrespetada por su padre, no ve en su padre, no ve en la figura varonil a alguien que le proteja, sino a alguien del que hay que escapar. Y lo mejor es protegerse en su mamá o en su hermana o en las amigas, y todo eso también va coadyuvando a esta situación. No quiero decir que sean las únicas causas, no, seguramente son diversas y los expertos hablan de otras causas también para esto. Pero por favor no caigamos en el asunto de una causa genética, aunque quieran hacerlo ver así, mientras van en contra de la biología misma, quieren apelar en ciertos momentos a la biología, cuando la desconocen en otros momentos. Pero viene algo interesante para cualquiera que sea un practicante de pecados, llámese como se llame, y es que, amados hermanos, el versículo 11 dice, y esto erais algunos, o sea, algunos de los hermanos de los Corintios, la iglesia de los Corintios estaba compuesta por puros eran los corintios ex injustos, ex fornicarios, ex idólatras, ex borrachos, ex afeminados. La iglesia está compuesta por puros ex. ¿Cuál era su mayor pecado, hermano Alejandro? Si lo puede confesar, si no, tranquilo, no pasa nada. Pero creo que alguno tal vez diga, yo fui muy borracho. Algunos no necesitan decirlo, el rostro casi que lo delata. Pero quizá diga, ese fue mi mayor pecado, pero ahora en Cristo usted está dejando de serlo para ser un hombre conforme a la imagen de aquel que en la cruz pagó por el delito, por el pecado que usted ha cometido. Él pagó por usted.
hay esperanza. La actitud de la iglesia frente a los homosexuales es que ellos son pecadores como los demás y como nosotros hemos sido pecadores, y que hay un llamado de parte de Dios por el evangelio para que ellos vengan a Cristo. Y si vienen a Cristo, dice el versículo, ya habéis sido lavados. Esa es la bendición del evangelio, que no importa si es homosexual, borracho, ladrón, afeminado, lo que sea, viene a Cristo y en Cristo es lavado, porque la única manera para que se limpie es por medio de la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz. No hay otra manera. Esto no es un asunto de una terapia. Este es el asunto, amados hermanos, de una renovación de la persona misma, de hacerle nueva criatura. Ya habéis sido lavados, y uno se lava cuando está sucio, lo cual significa que todos estos pecados, igual que la homosexualidad, es una suciedad delante de Dios, es inmundicia delante de Dios, y que solo Él puede lavarle. Así que no hay otra alternativa. No existe otra alternativa. Engañan a los homosexuales diciéndoles: está bien, no cambie, Dios lo acepta así. Es igual que decirle al borracho: no cambie, Dios lo acepta así. Dígale al adúltero: no cambie, Dios lo acepta así. Sería engañarles y dejarles que caminen hacia la condenación, antes que llamarles por el glorioso evangelio al arrepentimiento y a una transformación que solo el Señor puede traer. Así que cierro diciendo que no solo son lavados, sino santificados, o sea, apartados. Y luego dice justificados. No importa cuál sea el pecado, Dios tiene el poder por medio de la obra de la cruz para lavar el pecado que socialmente se considere más sucio, porque delante de Dios todos los pecados son inmundicia, son suciedad. Y Dios quiere que el que se acerque a Él se limpie de todas estas abominaciones, de todas estas perversiones. No podemos, hermanos, como iglesia, decirle al borracho: bienvenido, aquí usted puede seguir en sus borracheras, aquí usted puede seguir en sus adulterios. No, ese no es el evangelio. Aquí le podemos decir: bienvenido a un proceso de transformación, bienvenido a un proceso de cambio, pero su vida debe ir cambiando. Que el borracho quiera todavía a veces, como, ¿verdad?, tomarse algunas, es muy probable que se sienta tentado, pero le vamos a decir: no ceda ante la tentación, luche contra eso, no se rinda, el Señor está con usted para vencer. ¿Era usted adúltero y le da todavía como por adulterar? El Señor le da las fuerzas para que usted sea un hombre distinto, un hombre conforme a la imagen de Jesús. Puestos en pie, por favor. Quisiera que al salir de este lugar usted pueda ver a esta población que hoy le han dicho que ellos deben sentirse orgullosos de lo que son. Pues entonces que los ladrones salgan también y se sientan orgullosos de lo que son, que los borrachos lo hagan, que los estafadores lo hagan, que todos los pecadores lo hagan sentirse orgullosos de lo que son. No, ese no es el evangelio. El evangelio dice que todo pecador debe venir en arrepentimiento a Jesús. ¿Es usted mentiroso? Sienta vergüenza delante de Dios y pida perdón. No es mejor que otro. Yo no soy mejor que usted, porque quizá mi pecado socialmente sea más aceptado. No, delante de Dios es abominación. Vamos a orar. ¿Tiene usted un compañero de trabajo que es homosexual? ¿Una mujer que es homosexual? ¿Le ha hablado del evangelio? Algunos dicen: no, me da miedo que de pronto se me pegue ese mal. No, ese no es ningún mal, es un pecado. El riesgo que corre el otro es que usted le enseña otra clase de pecados. Así que solo ve para hablarle del evangelio. Ve para hablarle del evangelio. La mejor forma de ayudarlos es presentándoles a Cristo. No compartimos que iglesias que digan ser cristianas cambien el mensaje para hacerse aceptables ante una sociedad que ha bajado los estándares de Dios para colocar ellos sus propias reglas. No hace bien. La iglesia metodista aquí en Bogotá tiene a uno de sus pastores que es gay.
No juzgamos al pastor, rogamos a Dios que tenga misericordia y que él pueda reconocer su pecado. Pero allí no le han dicho que es pecado, allí le han dicho que está bien, que no hay problema, que Dios nos ama a todos. Hay una mala lectura de la Biblia. Hermano, al ministerio, para que usted tenga mayor conocimiento, lee 1 de Timoteo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero por favor pasa por allí primero. Vamos a orar.